Pareces humano. Sentimos, y no solo alegría, también el dolor. Aprendemos a caminar incluso con incertidumbre, a ser creativos con esta humanidad. Hablamos de lo que nos pasa y entendemos la conducta detrás de todo. Por eso este podcast se llama Pareces humano. Bueno, in nomine Pater et Filii Spiritus Sancti. Pues nada, bienvenidos a este tercer episodio de la tercera temporada de Pareces humano. Hoy tenemos un episodio especial para mí, pues, puesto que aquí tenemos a Diego Ales, amigo mío, cantante, compositor, Todólogo. Y ya iremos conociendo un poquito acerca de él, pero el día de hoy lo invité a formar parte de Pareces humano porque recientemente acaba de escribir una canción que se llama Improvisar, y creo que improvisar es algo que nos viene bien a todos, ¿sí? Bueno, aquí escribí un par de cosas porque no quería que se me olvidara, porque siempre pensamos como improvisar. En este contexto vamos a hablar de improvisar como una habilidad que puede salvarnos el pellejo, ¿sí? Y por eso me gustó muchísimo el tema de su canción, porque es una habilidad que nos puede salvar el pellejo. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto tenemos que responder necesariamente de formas muy diferentes, y a veces eso termina costando, ¿no? Termina costando porque tenemos como un repertorio de emociones, pensamientos y conductas que aprendimos que funcionaban en tal contexto, pero que dependiendo un poco como de lo que se nos va presentando, varía y nos frustramos y esto y el otro. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo surgió la canción de Improvisar, un poco sacando estos recursos que podemos aplicar todos. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con que nos narres. Al final, improvisar surge de un proceso tuyo, ¿sí? Correcto. De un proceso tuyo, de un momento como de donde estabas parado en una y ahora cómo se maneja esto. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿qué reglas, por ejemplo, no estaban funcionando, que te habían funcionado y justo te tenían parado como todo esto que aprendí hoy no me está funcionando? ¿Cómo fue este proceso como de inflexión? Ok. Primero que todo, buena onda por la invitación. La verdad es que sí, es una canción que hice pensando en que fue una resolución que yo tuve en una crisis mía, y por lo regular hago canciones que las canciones que más me han servido a mí, por lo regular son las canciones que le sirven a otras personas. Entonces, creo que este es un tema que yo identifiqué claramente que era algo que todos los seres humanos hemos pasado por ahí o hemos estado en ese momento donde nos toca improvisar. En mi caso en particular fue mi crisis de los 30, que tendemos mucho, está como de moda, siento un poquito el asunto de que cada etapa de crecimiento viene acompañada de una nueva crisis. Y eso para mí fue como, pareciera entonces que la crisis no es cumplir años, digamos, sino la crisis es una cosa instalada en nosotros de que nos da miedo crecer o nos da miedo dejar algo atrás que nos venía funcionando. En mi caso fue el darme cuenta que cuando cumplí 30 años, el año pasado, me di cuenta que ya había hecho todo, o por lo menos la mayoría de cosas que me dijeron que tenía que hacer para ser alguien en la vida, para ser exitoso. Ya me casé, me gradué de una carrera que me iba a dar de comer, tengo un trabajo estable, me endeudé para comprar mi casa, para comprar mi carro, y entonces caí en ese punto de inflexión. Ese fue mi punto de inflexión de, ok, ¿y ahora qué? Ya hice todas esas cositas, digamos, que ya cumplí la expectativa de alguna manera. Eso que te habían dicho que era tan valioso, Cabal, ya estaba ahí. ya estaba. Y entonces yo sigo vivo, sigo teniendo energía, sigo teniendo, no sé, ganas de estar aquí. Entonces, ¿ahora qué? De ahí partió un poco. Esa fue como la crisis, la pregunta existencial que me planteé. Pero afortunadamente, pues tuve un proceso también como para darle vueltas a este asunto y darme cuenta de que me surgió esta idea de que ahora me tocaba improvisar.
entonces le di vueltas un poquito al concepto y caí en la cuenta de que improvisar es algo que es un comportamiento natural que tenemos. Yo creo que es lo más natural que hacemos cuando tenemos un problema. Naturalmente, obviamente vienen cargados de muchas emociones, como la frustración, como el bloqueo, el voy a llorar, pero tarde o temprano te planteas en, ok, ¿qué voy a hacer para resolverlo? ¿Qué voy a hacer para salir de acá? Aunque no lo hagamos conscientes, caminamos, seguimos moviéndonos, seguimos caminando, luego del complejo de emociones que ven acompañado. Entonces yo me di cuenta que yo ya había venido improvisando muchas veces en mi vida, ya había resuelto muchas cosas, como por ejemplo, cumplí con la expectativa social, pero tampoco vivía acorde a la expectativa social. Es decir, un ejemplo, estudié una carrera, como te decía antes, que me iba a dar de comer, pero hoy por hoy no ejerzo la carrera que estudié. Estudié psicología y soy productor musical. Quiere decir que yo siempre quise estar en la música, siempre quise cantar, siempre quise estar en este mundo audiovisual, digamos. Entonces me tocó improvisar en el sentido de que, ok, no tenía los recursos o la oportunidad de estudiar lo que me llamaba la atención. Me tocó improvisar para encontrar el conocimiento. Desde videos de YouTube, desde conocer a personas que estaban en el medio. Esos fueron acciones que yo fui emprendiendo a pesar de el plan social, digamos, el plan que la sociedad tenía para mí. Incluso cantar no era el plan que estaba para mí, digamos. O sea, para mí era estudiar, tener un trabajo estable, comprarte tu casa, tampoco era tener tu como lo familia. más aplaudido. Exactamente. Dentro de las expectativas que se nos plantean normales o Claro. esperadas. Sí, porque en mi caso estaba el concepto de músico, te vas a morir de hambre. Y obviamente es algo que se le instala a uno, pero cuando vas haciendo cosas a pesar de ese miedo, de ese bloqueo que te han inculcado, pero que también lo trae uno, porque a fin de cuentas, digamos, no renuncié a la carrera, no me fui a otro país a buscar la oportunidad, digamos. Eso parte un poquito de ese miedito, pero quiera que no, descubrí nuevas formas o nuevas alternativas de igual cumplir ese sueño, porque probablemente el sueño se transformó. Digamos, en algún momento para mí el ser artista era pararme en un escenario frente a 25,000 personas, tener giras. Eso era como mi concepto de ser artista. Y en el proceso de que nunca dejé de hacer música, descubrí que podía vivir ese sueño de 1000 formas que no me enseñaron tampoco. Y esto, bueno, a mí me ha tocado trabajar con adolescentes que están justo en el momento donde tienen que decidir qué carrera. Y yo creo que a todos nos costó ese momentito porque, o sea, ¿qué? Tengo que vivir de esto toda la vida y si me caso con esto, de esto, y entonces, claro, lo vemos como si fallo con esto, fallo en la vida. Ajá, se me jodió la vida y son estas decisiones, esas crisis que vos decías, ¿no? Porque quizá para alguien que tiene 17, 18 años que está saliendo del colegio, su decisión como importante, un poco dependiendo del contexto, respondiendo a lo que quiere mi papá, lo que quiere mi mamá, lo que quiere tal persona o lo que mi entorno. Las redes sociales, vos te bombardean de que tenés que alcanzar también algo. Sí, si soy ingeniero, puedo acceder a tal cosa, a tal otra, pero si soy, en el caso mío, por ejemplo, de psicología, siempre decían como lo mismo, pues, o sea, si vos seguiste psicología industrial, que dentro de las psicologías, la psicología clínica es como, bueno, de psicólogo industrial no te morís de hambre, pero de clínico sí. Seguro te vas a morir de hambre y pues no me he muerto, más bien creo que un poco se nota que no me estoy muriendo. Pero sí que es cierto que hay un valor detrás de las cosas que decís, digamos, el qué te hizo, el cumplir con esas expectativas que en su momento ya llegando a los 30 ya no te hizo tanto sentido, es decir, porque, qué sé yo, un niño saca buenas notas porque le están aplaudiendo a sus papás y qué puchis, qué rico se siente que me aplaudan, pero cuando llega grande de pronto y ve que pues sí, le aplauden, le dicen como hey, summa cum laude o hey, no sé qué cosa,
pero ya no se siente tan rico porque esa exigencia que tuve de niño se duplicó en el camino. Claro. Llegué al momento donde ni yo mismo me aguanto con esta exigencia, entonces es ahí donde las cosas que nos movían, estos valores que nos movían, esto que era importante para nosotros, no es que no sea importante de pronto que tu papá, tu mamá, quien sea importante alrededor, te felicite, te reconozca, pero también valoramos como la forma en la que lo estamos haciendo o el precio, el costo que está teniendo todo esto. Entonces, digamos, en tu caso, eh, pues sí, este asunto de cumplir expectativas tenía que ver con este miedito que te vendieron de Claro. te vas a morir de hambre y por supuesto que medías la consecuencia y decías como yo no quiero morirme de hambre. Claro. Y supongo que morirse de hambre debe ser horrible. Seguro. O sea, y no es burlarse, sino Claro. es como pensar por supuesto que no me quiero morir de hambre. Entonces, si esto es lo que dicen que funciona, mejor me voy a la segura. Y es donde platicábamos antes con Diego de este comportamiento que seguía por reglas. Las reglas de alguna manera nos dan pues seguridad o un porcentaje de seguridad, porque la seguridad vemos que en el camino es ficticia, porque lo cierto es que teníamos planeado no sé qué cosas para el 2020 y viene la pandemia, no la esperábamos y nos tocó improvisar. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos y nos queda claro a todos, porque el año pandémico, digamos que todavía estamos en pandemia, de hecho, pero el año que nos tocó, el 2020, digamos, que vino cargado de un montón de cosas que nos hizo cambiar nuestra rutina, cambiar nuestro estilo de vida, incluso cambiar nuestras expectativas del año, cambiar nuestras reuniones, cambiar nuestra interacción incluso con las personas. Vino a cambiar todo eso, pero aquí estamos. O sea, por lo menos de desesperanza, de enojo, digamos, no estamos... A prueba y error. Sí. Aprendiste a improvisar algo, hicimos ¿no? funcionar la sociedad. O sea, la sociedad siguió avanzando. En un proceso, para bien o para mal, seguimos avanzando, seguimos caminando. La vida no se detiene por los contratiempos o por la crisis que viene del entorno, ¿no? Y tal vez se hace más difícil porque también lo observo en clínica. De pronto lo leo en estudios donde sí es cierto que a algunas personas le ha sido más difícil como ceder a estas reglas. A mí me dijeron, me enseñaron, aprendí yo solo, porque no todo se aprende porque nos lo hayan enseñado directamente, pero aprendí que era esto lo importante y ahora que no puedo hacerlo, no sé qué hacer porque es que tengo que cumplir con esto. Entonces, esta inflexibilidad, perdón, termina siendo como destructiva. La frustración, el enojo, este sobrepensamiento Claro. que nos invade y demás. Digamos, a vos, volviendo un poquito como a la pregunta, ya entendiendo que pues hay varias razones por las que establecemos ciertas cosas como reglas, como normas que se tienen que cumplir. ¿Qué te hizo pensar que estas normas ya no se adaptaban a hoy? Ok. Yo creo que en ese mismo punto de inflexión fue darme cuenta de que ya tenía yo herramientas de alguna manera que me habían hecho descubrir las cosas que me gustaban. Te ponía el ejemplo de la música, digamos, o sea, lo seguí buscando a pesar de que en mi mente y en mi plan estaba, tengo que seguir esta norma, sin tal vez hacerlo conscientemente o intencionalmente. Yo igual seguí investigando de música, seguí investigando de este otro rollo. Esa misma inquietud me fue llevando a un montón de lugares donde parecía en algún momento yo no tener un rumbo. Porque, por ejemplo, paré en un trabajo de producción audiovisual. Sí trabajé en una oficina como psicólogo industrial, en reclutamiento y todo esto. No me gustó, lo dejé para irme a la parte audiovisual. En la parte audiovisual conocí artistas, aprendí a usar una cámara, digamos, de video. En ese proceso, pues la escasa economía me llevó a dar clases en la universidad, por ejemplo, que no hubiera logrado si no me hubiera graduado inicialmente de la carrera. Entonces, en algún momento de mi vida y en esa crisis me di cuenta de que parecía que iba sin rumbo. O sea, entonces, ¿qué quiero?
Porque parecía como que quiero todo, pero no hago nada. Pero realmente estoy haciendo todo de a poquitos. Entonces, ¿hacia dónde voy? Y creo que ahí fue donde me di cuenta de que estaba siguiendo normas o guías sociales, ¿va? De alguna manera, que no me estaban llevando al resultado que yo quería. O sea, porque estaba haciendo de todo, pero seguía en mí como esta insana satisfacción, ¿va? Insana insatisfacción de que me estaba consumiendo por todos lados, no estaba bien en ningún lado, estaba haciendo un montón de cosas. Te decía, estaba clases en la U, que de repente se me metió que quería hacer videos motivacionales, que de repente se me metió que quería hacer mis propios videoclips musicales también. Sigo haciendo canciones, quiero poner mi estudio de grabación, quería de todo, ¿va? Y entonces me di cuenta que ninguna de esas cosas me estaba llevando a mi fin último, que en algún momento me planteé que era pues, tener paz. No estaba teniendo paz. Y vino de esa parte de que no estaba teniendo paz porque estaba demasiado bombardeado de la expectativa social, sea la de mis papás, sea la de los amigos. Yo creo que la más dura era la de las redes sociales, que te dicen que por ejemplo, o te comparas, ¿no? O sea, que este artista está logrando no sé qué, que este motivador está logrando no sé qué, que, no sé, en todas las dimensiones de tu vida alguien está mejor. Entonces, no era eso lo que yo estaba... Era eso lo que estaba persiguiendo, pero no era lo que me estaba haciendo feliz. Y ahí es donde, bueno, recuerdo que mi abuela decía, ese es el precio de estar con Dios y con el diablo. Digamos, cumplir eso que vos valorás paralelo a lo que valoran otros, termina no siendo congruente o termina no siendo, o empatando quizá. Claro. Y es donde de pronto es como este desgaste de hacer varias cosas porque no puedo dejar esto y hacer esto, entonces es como es confuso, ¿no? Pero de pronto es esto lo que termina incentivándote a escribir, improvisar, ¿no? Sí, cabal, correcto, porque es... como te digo, esa fue la crisis, ¿verdad? De darme cuenta de que estaba haciendo un montón de cosas. Pero ahí a fin de cuentas, ¿para qué, digamos? ¿O hacia dónde voy con todo esto? Mi resolución fue la misma crisis, digamos. Ahora me tocaba improvisar. Pero entonces me di cuenta que improvisar era lo que había venido haciendo. Había venido resolviendo situaciones cotidianas. O incluso ya improvisaba yo como una habilidad de alguna manera. Ya yo voluntariamente y conscientemente me animaba a hacer cosas por la anécdota, digamos, o sea, porque sé por la aventura. Por la aventura, pero no por la aventura de ir a la deriva, que eso es importante, ¿verdad? Sí. Porque improvisar para mí entonces ya no era solo ir a la deriva, sino agarrar todas esas herramientas que yo ya traía. Porque, y enlazar, creo que eso fue lo importante. Yo veía mi vida como desordenada, como hice esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por allá. Pero enlazar de que todo eso era parte de la vida que sí estaba viviendo hoy en día, me hizo automáticamente sentirme como, he hecho un montón de cosas para estar en el lugar donde estoy. Y me sentí bien con ese pensamiento, de que estoy aquí gracias a cada una de las cosas que hice en mi vida. Quisiera... Buenas y malas. Quisiera hacerlas por mí, quisiera hacerlas por alguien más. Todo eso me trajo a mí. Por ejemplo, no hubiera escrito esta canción si yo no hubiera estudiado psicología, me hubiera abierto la mente a un montón de nuevas ideas y no tendría la capacidad de escritura o de pensamiento para poder plasmar en una canción una idea tan filosófica, de alguna manera, ¿no? Y es que al final la canción es como un resultado de un proceso tuyo, entonces... Es mi resolución, de alguna manera. El punto acá es que, a ver, podemos romantizar el hecho como de... Es que hay que improvisar y entonces flexibilizar y lo cierto es que, o sea, es una socada fuerte. Y es un momento, tu canción dice en algún momento... está bien sentirse mal o algo así, ¿no? Y es justo lo que no queremos
Y no queremos soltar de pronto, y queremos estar bien con Dios y con el diablo, pero no queremos soltar estas cosas. No que flexibilizar al final termina, o improvisar termina siendo una amenaza, porque es como aventurarme a algo que no sé si va a funcionar. Ujú. Pero, digamos, hasta el momento, quizá alguien podría decir como, ay, Diego, qué sabio, qué emocionalmente, qué estable, cómo notó esto. Pero llegó tan fácil, es decir, este momento donde dijiste, lograste ver, porque Ujú. lograr ver hacia atrás, no con culpa. Claro, si O no. bueno, tal vez si lo ves con culpa, que la culpa te sirva de algo y no para martirizarte, sino como, a la gran no hice esto y esto realmente es lo que valoro, hoy quiero hacer esto, sino eh, ver hacia atrás fue un momento en donde ya te diste cuenta de, pero si esto ya lo había hecho. O sea, Sí. cosas parecidas, no esto, pero Ujú. cosas parecidas ya lo había hecho. Entonces, improvisar no es un resultado que llega fácil, es, como hablamos al principio, es una Ujú. habilidad de responder al contexto. Eh, pero no siempre es fácil. ¿Qué emociones tuviste que interpretar, Claro. desglosar, entender para poder llegar a este resultado para no romantizarlo? ¿Sí? Sí, porque definitivamente no partió de algo lindo, ¿va? O sea, Claro, partió no. de una crisis de que yo hablaba abiertamente. De hecho, en el día de mi cumpleaños me recuerdo que hubo fiesta y todo, pero yo estaba como que mi mente andaba en otro lado. O sea, de verdad estaba perdido en el ¿qué hago ahora? O sea, qué chafa, qué aburrido. Ujú. Ya no tengo nada por qué soñar grandemente, digamos. Cuando realmente eso no era cierto, sino que en ese momento esa crisis me vino a botar emocionalmente, me vino a tirar. De hecho, pasé año y piquito muy desmotivado, creativamente pasé nulo, no Mm. había forma en la que me encontrar la motivación como para hacer algo, hacer cualquier cosa. Me refugié en cosas momentáneas, como por ejemplo en comprar cosas, en encontrar Ajá. nuevos hobbies, para mantenerme ocupado. Eh, y en ese transitar de emociones encontré obviamente frustración, pero también me encontré con que ya había sentido antes esa frustración. Y por ahí vino esa cosa de darme cuenta de que lo que estaba sintiendo ahorita ya lo había sentido a pequeña escala tal vez en muchas cosas. Por ejemplo, mis frustraciones más grandes personales han sido cuando he organizado conciertos, por ejemplo. Y he organizado conciertos donde le meto demasiado amor, demasiado empeño a cada uno de los procesos. Y a fin de cuentas no llegaba nadie al concierto. Mm. Gasté dinero, gasté energía, gasté tiempo en ensayos porque de verdad estaba organizado así como para mí era el hit, ¿va? Ujú. Y que no llegara nadie, que no tuviera El el impacto. impacto, que no fuera, que la gente no lo compartiera, digamos. Entonces me llamaba la atención de que estaba haciendo mal, pero fuera de todo eso, el sentimiento era una frustración muy grande de no sirvo para esto, no valgo para esto. Eh, pero entonces reconocer esos momentos más duros de mis frustraciones o de mi vida me hizo darme cuenta también de que a pequeña escala había resuelto también un montón de cosas. En el momento era frustración, negatividad, enojo, eh, pero lo paraba la emoción de alguna manera y Mm. decía, vamos a hacer algo para compensar, para... Perdón, pero Tenemos anda... aquí a un invitado perruno y tiene los cables. Ay, Rocco. Rocco. Y ahí viene de regreso. ¿Qué pasó? Pausa y volvemos. Ajá. Momentos de Estamos en vivo. improvisar. Ah, no. Pues eso, o sea, me tocó en esa crisis, como te digo, y yo creo que ir viendo todas esas cosas que me salieron mal me alimentó obviamente sentimientos de desesperanza, no me gusta usar la palabra depresión porque tiene su connotación clínica, pero estaba muy frustrado, estaba muy decaído,
triste, ¿va? Con mi vida. Afortunadamente en ese mismo naufragar de todo lo que me atrajo acá, pues no sé, tal vez te cansas de pensar negativamente, no sé qué pasa, ¿va? En la estructura. Obviamente también te apoyas en personas que están ahí para vos, en mi caso mi esposa, busqué ayuda también terapéutica, y caigo en la cuenta de que no todo había sido malo, ¿eh? Y de que de hecho las cosas que yo pensaba que habían sido malas fueron las cosas que más me hicieron crecer o me hicieron darme cuenta de las habilidades que sí tengo o que sí tenía en algún momento, o eventos que me hicieron reconocer y desarrollar nuevas habilidades, como eso, el enfrentarme a la frustración, la resiliencia, que es una palabra muy, muy fuerte y muy, muy bonita, de hecho, también, porque esa resiliencia la encontré en esos momentos de frustración, donde tal vez yo sentía que nadie me entiende, nadie comparte mi dolor, nadie entiende todo esto. Me tocó a mí como sacarme de ahí, de ese lugar. Y creo que una de las cosas más importantes fue el darme cuenta de que improvisar no era del todo malo. O sea, para mí, al contrario, fue una virtud, fue una habilidad que ya cuando la vi como consciente, como de que en algunos momentos de mi vida improvisé intencionalmente. Es decir, lo que te decía antes, me voy a animar a hacer esto porque yo sé que me va a salir, tal vez no bien, pero algo va a salir y va a salir algo bueno. Voy a experimentar y si no funciona, entonces ahora voy a saber de que no funciona, ¿va? Es como bien abstracto este tema, pero en la canción lo resolví de alguna manera, porque en el coro de la canción dice al final la vida es de improvisar, a pesar de tener un plan. Que eso deja claro de que no se trata de no tener un plan, no se trata de no soñar, al contrario, se trata de soñar y orientar tus decisiones hacia eso. Pero luego el coro vuelve a decir, ni vivir siempre es genial. Dice, o sea, para mí ese fue el rollo. Para mí esta canción no es puramente positiva, ¿verdad? Para mí esta canción no es puramente positiva, sino es una canción de cuestionamiento. Uh-huh. Es una canción que de hecho en el puente de la canción dice, hoy me muevo transitando y cuestionando mis vacíos personales, cuestionando mis propias virtudes, mis propias creencias, porque probablemente en todo eso que he aprendido están las cosas que me hacen frustrarme. O sea, probablemente si yo me cuestiono también el cómo llegué a este lugar, me voy a dar cuenta de que vine o soy la persona que soy hoy en día porque intenté seguir el plan, pero fui descubriendo nuevas habilidades también que me llevaron a diversificar mis sueños. Había algo de vos que se mantenía, era un valor. Sí. Y era seguir esto que siempre a través de los años ha valido la pena. Correcto. Esto que a pesar de las limitaciones, de no, vos lo decías, de encontrar formas, siempre valió la pena. Creo que algo por lo que me llamó muchísimo la atención el hacer este podcast, uh-huh, partiendo de la canción de Diego, es que improvisar, si lo traducimos a conducta, a uh-huh, psicología, es responder acorde al contexto, a la situación, al entorno. Y es un poco el trabajo nuestro de actualizar constantemente nuestras emociones, porque es que a los 10 años me caí de la bicicleta. Uh-huh. Probablemente el miedo aparezca por una lógica que ha tenido toda la vida las emociones de mantenernos a salvo, ¿no? Pero bueno, es que si veo hacia atrás, que fue lo que vos decías, uh-huh, notar todo y no una parte del todo. Correcto. Y me pongo a pensar como, pues sí, pero es que quizá antes de niño yo era muy chillón y seguramente si me hubiera caído me hubiera sido traumático el asunto, pero ya no soy ese niño, puedo uh-huh, hacerlo poco a poco,
me puedo comprar como tal cosa o tal otra. Entonces, pues sí, el miedo es genuino, el miedo parte de este aprendizaje, pero si lo actualizo, es donde me permito ver cómo responder dependiendo o acorde al contexto en el que estoy hoy. De pronto vos encontrarte en ese momento donde pareciera que nada tiene sentido, pero si ves hacia atrás y ves como, pero ya me he movido, Sí, ya he hecho, ya he solucionado otras cosas, actualizas al menos o flexibilizas tu respuesta, porque quizá el punto medular de todo esto es, mientras más inflexible es nuestra respuesta, tengo un plan y ese plan de A a la Z tiene que suceder como sí, lo cabal. puse. Esto nos predestina a la frustración, al Claro. enojo, a la tristeza, porque no estoy contando con que la vida misma no es una certeza, no podemos Sí, tener certezas. Entonces, me gustó muchísimo el asunto de improvisar precisamente porque se relaciona a lo que cada uno en su vida, en todos sí. vivimos, donde mientras no es que no tengamos un plan, porque para alguien podría ser, bueno, pero entonces que vivo a la deriva, Sí, no, no se trata de eso. vivo sacándome las cosas de la manga, vivo no sé qué, y por eso en tu canción lo pones, no es que no sea, no es tener la vida así como sin ningún plan, sino Ajá. es saber improvisar, saber y un poco de las cosas que hablábamos al inicio, antes de empezar el podcast, era que es bien interesante cuando ustedes van y pueden ver una improvisación de alguien que toca jazz o blues y ustedes ven y dicen como qué rico, cómo suena Cabal, de cabal. rico esto que está improvisando, pero si nos vamos al contexto de esta persona, no improvisas sin tener una base de escalas, de armonía, de esto y el otro que necesariamente tuviste que haber pasado por varias fuentes, por varias experiencias, por haberte sentado alguna vez, querer Claro. improvisar y que no te fluyera nada, que no conectaras o que no te pareciera bueno lo que estabas haciendo. Entonces, improvisar eh, se fue construyendo, se fue Claro. como perfeccionando en el tiempo. Entonces, vemos a músicos y escuchamos como, ala, qué rico, improvisa y demás, pero improvisar no es no tener bases. Improvisar también, hablábamos con Diego, eh, parte de sé cuál es la estructura de la melodía en donde estoy improvisando y esto me permite como saber adaptarme a si es una escala menor, si es una escala mayor o lo que fuera. Entonces, esto es lo rico de improvisar, que al final sea responder acorde al contexto y permitirnos ver el todo y no solo una parte, porque algo de lo que no nos permite avanzar es, no salió esto así, Ujú. pero todo esto que hice me permitió otra cosa. Entonces, para ir terminando Ujú. e irle poniendo como cierre a este episodio, te diría, digamos, tu fórmula, porque también debemos de entender que no a todos nos sirve lo mismo. Claro. Tu fórmula para permitirte improvisar luego de haber, porque ya lo hablamos, de sentirte frustrado, sentirte triste. ¿Cuál fue o cuál es tu fórmula? Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te estás permitiendo en lugar de refugiarte en el sobrepensamiento, en los escapes que vos me habías mencionado? ¿Cómo ahora te estás permitiendo improvisar y cómo podrías ponerlo como en una fórmula, digamos? Sé Claro. que no existe tal cual, Sí, no pero existe. De hecho, en la rola lo digo, en algún momento no hay fórmulas ni recetas en el arte de vivir. una fórmula podría ser otra regla también, ¿no? Exactamente, y yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que tener clara. Que no hay fórmulas, no hay recetas. No querrás... puedes poner en práctica lo que alguien más hizo, digamos. Ujú.
Pero no podés tener la certeza de que te va a salir igual a esa persona. Lo tenés que adaptar de todas Tienes formas. que adaptarlo a tu vida, a tu contexto, a las personas que te rodean, a tus conocimientos. En mi caso, número uno fue eso, darme cuenta de que, ok, las fórmulas de los demás no me van a funcionar a mí. Dos, te diría que yo he creado mis propias fórmulas en mi vida y eso es como para todos también. O sea, vos ya has creado tus fórmulas en tu propia vida. El tema acá sería date cuenta, ¿qué has hecho? Vos, en tu vida, en tu caso en particular, ¿qué has hecho para resolver tus propias crisis? Porque yo estoy seguro de que todos hemos enfrentado o vamos a enfrentar crisis existenciales o preguntas sobre quiénes somos, para qué estamos acá. La bendita pregunta del propósito, por ejemplo. ¿Cuál es mi propósito? Y a veces el propósito no es una cosa que tenés que alcanzar, sino es una cosa que cotidianamente vas a practicar. Eso fue para mí otra cosa importante, darme cuenta de que, en la canción lo menciono también, de que el éxito no es algo que yo tengo que alcanzar. Yo descubrí el éxito en las decisiones que tomo día a día para encaminarme a lo que quiero lograr. Entonces es como, mucha gente lo dice como disfruta el proceso, la felicidad no es algo que alcanza, sino es un proceso. Eso es como romantizar un poquito esta idea, pero tiene mucho de sentido cuando lo pones en práctica, de que de verdad, y esto lo descubrí hablando con Iván Castro, un increíble fotógrafo guatemalteco. Él me decía hace muchos años, y hoy por hoy es un estilo de vida también, de que plantéate un sueño que conste de muchos pequeños sueños para hacerlo realidad. Es decir, que tu sueño mayor sea abstracto. Eso es bueno. Porque entonces, digamos, yo quiero tener paz en mi vida. Suena súper abstracto, pero ¿qué tenés que hacer para eso? Hoy, ahorita. ¿Qué harías ahorita por ese sueño abstracto, ese sueño mayor? Ok, ahorita tengo un trabajo que me está estresando por esto y esto y esto. Ahorita tengo un problema con un hermano, con un amigo, y eso me está quitando la paz. Ok, dedícate a resolver esas cositas que le van a aportar a ese sueño más grande, ¿va? Incluso, por ejemplo, si mi sueño es hacer música, que tu sueño sea hacer música, pero no que tu sueño, tu meta máxima en la vida sea quiero pararme en un escenario frente a 20,000 personas, porque entonces va a llegar y después ¿qué? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ok, mi sueño entonces es voy a hacer todo lo que me dijeron que tenía que hacer porque no tuve como que esa plataforma para hacer música, digamos, en este caso. Entonces voy a hacer esto que me están diciendo que tengo que hacer. Entonces ya cuando lo hice, vino la crisis. Ya lo hice, ¿y ahora qué? Me quedé como en el aire por un momento. Cuando me di cuenta que mi sueño mayor era más abstracto. Inevitablemente, por ejemplo, aunque me frustre de que mi canción no tuvo los resultados estadísticos que me planteé en algún momento, hoy por hoy ya no importaría tanto porque me di cuenta que mi sueño máximo es hacer música e inevitablemente voy a hacer canciones. Peguen o no peguen, funcionen o no funcionen, tengan el alcance estadístico o no, yo voy a hacer canciones. Entonces ahí hay como algo de vivir el momento, vivir el ahora, orientado a un sueño, pero entonces que todas tus acciones en el día a día estén encaminadas a cumplir ese sueño, con la entera certeza de que se te va a desviar, digamos, o sea, va a haber algo por acá que no va a salir como lo esperaste, literalmente. Entonces eso pero es sí tiene como un sentido de funcionalidad psicológica, de comportamiento, porque si por algo es que no terminamos haciendo las cosas que nos proponemos es porque no fragmentamos o desmenuzamos un sueño, claro, y lo ponemos en cosas y sobre todo concretas, porque también es cierto que nos ponemos como quiero mejorar mi autoestima, pero no estoy haciendo nada, digamos, no estoy haciendo nada para eso. No, ¿y qué es eso? Porque ajá, autoestima lo puede entender alguien como esto, como el otro, como no sé qué, pero entonces autoestima lo traducimos en actos concretos, comportamientos concretos, que casi que puedo ir checando, como poniéndome metas concretas que puedo ir midiendo, porque de lo contrario también es cierto que, o sea, sí, podemos improvisar para llegar a ese valor, para llegar a este sueño que tenemos, pero pues sí partimos de algo, ¿sí? O sea, improvisamos hacia eso que valoramos, improvisamos hacia eso que queremos. Pero fragmentarlo, como bien decías, es un paso muy importante y sobre todo ponerlo con
comportamientos muy concretos. Correcto. O sea, es lo que te decía, o sea, que tu sueño máximo no sea tan literal. Porque entonces ahí te permitís tener un proceso infinito que vas a disfrutar. Ahí van a haber cosas que van a salir mal o no tan bien como esperabas, y van a haber cosas que no te imaginabas que podías lograr, que podías alcanzar, cosas que te salieron bien, que no te imaginabas, que no estaban en el plan. Entonces ahí aprendes un poquito a celebrar esos momentos, esas actitudes, esas habilidades que vas aprendiendo. En mi caso, y como para cierre de esto, ¿verdad? Yo te diría que la fórmula que practico hoy en día, viendo a improvisar, al acto de improvisar como una estrategia para vivir también, te diría que tal cual lo planteaste en la música. La gente a veces entiende improvisar como cuando te pasa algo malo, entonces toca improvisar. Y no es así, porque entonces te das cuenta de que has logrado un montón de cosas cuando te aventuraste a descubrir algo nuevo. Cuando viajaste y descubriste una cultura, conociste a una persona que te abrió la cabeza. Yo creo que es estar abierto a todo lo que pueda venir. Que pueda ser bueno o malo, obviamente volvemos a lo mismo, encaminado voy a caminar hacia allá. Pero en el camino me pueden pasar varias cosas, que vengan esas cosas. Entonces, para mí improvisar hoy por hoy no es solo cuando me pase algo malo, lo voy a resolver, digamos. Porque entonces estarías buscando que te pasen cosas malas. Yo creo que es más como en el tema de la música. Uno improvisa en la música para pasarla bien, para conectarte con las personas que están tocando música contigo, para hacer una canción que de otra manera no hubiera salido, para pasarla bien, para entretener a más personas. Es decir, tiene una connotación positiva. Voy a improvisar conscientemente, voy a improvisar intencionalmente para descubrir hoy nuevas cosas, para aprender hoy nuevas cosas. Entonces me muevo transitando de esa manera y creo que mis días son mejores, porque entonces me levanto y digo, tal vez obviamente tengo un sueño mayor, como te digo, pero entonces ¿qué voy a hacer hoy para alimentar ese sueño? Entonces, ocuparte en por ejemplo, yo no contaba con tener un perrito y aquí está. No, mira, la verdad es que creo que gracias porque también sé que pues esto es como abrirte un poco a contar un poco tu experiencia, más allá de lo de la canción. Para quienes no han escuchado la canción, pueden ir a Spotify, a buscarlo como Diego Ales, en todos lados, como Diego Ales. La canción se llama Improvisar y pues es un poco el producto de por qué nos juntamos y por qué estamos hablando aquí. Creo que pues yo me la pasé muy bien. Hoy estamos estrenando micrófono. Quería hacer el anuncio así solo porque y lo venimos a estrenar al estudio para que... Lo vine a estrenar en el estudio donde aquel tenía muchísimos más micrófonos. Pero no, creo que es esto de hacer el podcast que ya les conté yo en el primer episodio de esta temporada, que también para mí fue un punto como de inflexión lo del podcast. Pero ciertos comportamientos como comprar el micrófono también son parte de este asunto. ¿Te motivan de alguna manera? Me motivan. Son cosas que te aportan. Prueba de ello, también escucharán el sonido que ya no es como el de antes. Y pues nada, para quienes quieran seguir a Diego, te pueden encontrar como... Soy como Diego Ales en todas las redes, con tilde en la A, con Z al final, así me encuentra más fácil, Diego Ales. Y sí, esta canción es la que estoy presentando ahorita, Improvisar, pero también hay ya algún álbum producido y hay más canciones ahí que todas tienen un mensaje, algo detrás que no es un positivismo superficial de alguna manera, sino que trato de hacer cuestionar nuestro estilo de vida un poquito con la música, con las canciones. Y pues hay unos testimonios por ahí de que funciona, entonces lo sigo haciendo. Y pues buena onda a vos por la invitación. Mucho éxito con el podcast, con el nuevo micro y con el nuevo proyecto que ahora empezó en YouTube también. Ahora en YouTube, para quienes nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, nos pueden ver también en YouTube. Ahora hay perfil de Instagram
y en YouTube. En las dos aparece como Pareces Humano. Es un gusto tenerlos por acá, es un gusto que nos hayan acompañado. Espero les hayan servido lo que platicamos aquí. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto de verlos. Buena onda. Goodbye.